Buenas tardes ya. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a, a este conversatorio. Me presento, soy Beatriz Bustos, profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y estamos acá en un conversatorio organizado por los estudiantes del curso de Ecología Política y doctorantes del programa Territorio, Espacio y Sociedad de nuestra facultad. Durante el semestre del curso de Ecología Política hemos estado hablando sobre la problemática de los conflictos ambientales, sobre temas de propiedad, poder, gobernanza ambiental y todas las transformaciones que el extractivismo y la neoliberalización de los últimos 40 años ha llevado a los territorios, y nos pareció pertinente en el contexto del proceso constituyente que vamos a empezar en 2 días. Parece increíble eso, pero invitar a mujeres constituyentes que han tenido una activa participación en movimientos y luchas territoriales vinculadas justamente a los temas que hablamos en el curso, para reflexionar y conversar en conjunto sobre los desafíos y las oportunidades que presenta para repensar ciudadanía, las prácticas de ciudadanía ambiental, de ciudadanía dentro de territorios y en base a un nuevo pacto que queremos promover, ojalá con una más justicia socioambiental. Entonces, este conversatorio lo organizaron Alfonsina Pupo, Patricia Retamal y Luis Barry, que son los doctorantes, y les quería invitar a que dejaran sus preguntas, sus comentarios en el espacio de comentarios del Facebook Live. Luis va a estar tomando nota y los va a traer a la discusión para que incorporar sus opiniones en esta conversación. Les quiero dar las gracias a Carolina y Manuela por estar aquí. Entiendo que Elisa se va a conectar desde el terreno en breve. Sé que están muy ansiosas. Les quiero dar las gracias también por atreverse y por representarnos a todas, a todos. Sé que la tarea que viene es difícil, pero sé que ustedes van a hacer un excelente trabajo y vamos a sin duda tener una mejor constitución. Le quiero dar el pase ahora a Patricia, que va a presentarla formalmente y vamos a dar inicio a la conversación. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, me sumo a los agradecimientos como equipo y como estudiantes del doctorado Territorio, Espacio y Sociedad. Tenerlas en este espacio solamente retroalimenta los conocimientos que estamos adquiriendo en el marco del doctorado y específicamente en el marco del curso de Ecología Política. Ustedes le dan carne a esos conocimientos, así que va a ser muy interesante la conversación. Y agradecerles el tiempo también, entendiendo que todo ahora es muy álgido, sobre todo a puertas de empezar el trabajo propiamente tal de la convención. Bueno, presento a Manuela Arroyo. Ella es abogada, trabaja en la organización Modatima y en defensa también de muchos presos hoy día políticos que están injustamente pasando por procesos muy autoritarios, y bueno, ella ha tenido una activa participación en ello, en el territorio, en terreno, y ha sido electa como constituyente por el Distrito 23 de la Araucanía. Muchas gracias por estar acá, Manuela. Hola, gracias, Patricia. También nos acompaña Carolina Vilche, ella de profesión es geógrafa, también muy activa en el territorio y también en las problemáticas socioambientales del territorio donde ella hoy día es representante, específicamente en Petorca. Trabaja también en la organización Modatima, ambas están activas también en esa interesante plataforma que ha logrado también tener a otras compañeras electas en la convención, y bueno, y fue electa como constituyente en el Distrito 6, que representa a Petorca. Muchas gracias, Carolina, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Y Saludos bueno, a todas las personas que están viendo. Gracias. Y aprovecho de presentar a Elisa al tiro antes de que se conecte, o la presentamos cuando iniciemos. Ya, Elisa Ustinianovich se va a unir en minutos. Ella está en terreno en este momento, es investigadora de la Universidad de Magallanes, forma parte de los movimientos sociales ambientalistas y feministas de la zona, y ha sido electa como constituyente por el Distrito 28 en Magallanes. Ella se va a unir en minutos a nuestra conversación. Alfonsina, te doy el paso.
Bueno, quisiéramos partir para romper el hielo también, haciendo una pregunta para conocerles un poquitito y también en el alero de esperar a Elisa. Y para solo romper el hielo quisiéramos partir preguntándoles si la presidencia de la Convención Constituyente debiese estar a cargo de alguna especie de flora o fauna chilena. ¿Cuál sería esa especie? Y bueno, sus motivos para conocerles y saber qué opinan al respecto. Vamos a aplicar la creatividad en este espacio. No sé si Manuela quieres comenzar. Sí, ya. Yo lo pensé y bueno, a mí me gustaría que si fuera una presidenta, fuera un pehuen, una araucaria, porque creemos que simbólicamente la presidencia tiene que estar a cargo de una mujer, en este caso, bueno, puede ser el pehuen o la araucaria, pero creemos que tiene que ser una mujer que tiene que provenir de los pueblos originarios. El pehuen viene, incluso le da el nombre a Pehuen Mapu, la gente hace Quillatu mirando el pehuen, tiene una significación importante y es una especie nativa de mi territorio, así que por ahí el Pehuen Mapu o la araucaria. Gracias, Manuela. Aprovecho de darle la bienvenida a Elisa Wistinianovich, perdón, espero haberlo dicho bien. Bienvenida y muchas gracias por sumarte a esta conversación. Muchas gracias, Beatriz. Disculpen la hora. Carolina, está bien, Carolina, Alfonsina les había hecho la pregunta sobre si la presidencia de la convención fuese para una especie de la flora fauna de Chile, ¿quién sería y por qué? Si tú tuvieses que elegir. Entonces le voy a dar el pase a Carolina primero para que puedas pensarlo mientras. Carolina. Bien, también desde Petorca creemos importante la feminidad y creemos que puede ser la palma chilena, la Judaea chilensis, que ha resistido la ocupación de la inmobiliaria, de los paltos, que ha resistido el cambio climático y que también representa a las mujeres en nuestro caso mujeres modatima, liderando parte de lo que son las conversaciones de la convención y que esperamos también que sea una mujer quien presida la convención. Eso. Gracias, Carolina. Elisa. Pues sabes que estaba pensando, bueno, aquí contarles que estoy justamente en una reserva en Chabuco, estamos haciendo una grabación del cierre de un proyecto y estamos aquí metidas en medio de la naturaleza. Bueno, ahora me vine aquí a refugiar a La Habana, pero se me vino inmediatamente a la cabeza el liquen, ¿no? El liquen en la barba de viejo, pensando también en su resistencia a las inclemencias climáticas aquí con nieve, con temperaturas bajo cero, pues el liquen ahí intacto. Y lo otro es que también por su capacidad adaptativa, que es una especie también simbiótica, ¿no? De alga, hongo, bacteria, en fin, como que hay una gran diversidad también y esa capacidad de adaptación, y yo creo que ese atributo también que concentra una diversidad también reino, me parece súper interesante como poder tener esa flexibilidad y adaptabilidad a todo el proceso que se va a dar en la convención, así como ya en un escenario ficción, de poniéndolo en un rol de presidencia, vicepresidencia, me parecería súper interesante que fuese un liquen. Muchas gracias a las tres. Bonitas especies eligieron y con muchos atributos que ojalá tenga el proceso. Ahora me gustaría darle la palabra a Alfonsina, que va a compartir una reflexión, provocación a partir de lo que hemos conversado en el semestre en curso, para invitarles y plantearles la primera pregunta de este conversatorio. Hola, buenos días, muchas gracias a nuestras invitadas por estar acá. Quisiéramos, desde el espacio del curso de Ecología Política, comentarles estas breves reflexiones que vamos a tener para iniciar nuestro conversatorio sobre ciudadanías ambientales, y desde ahí terminaré para entablar una primera pregunta para ustedes que quizás me gustaría que partiéramos en el mismo orden para no cooptar ninguna palabra y que de alguna manera se vaya dando un diálogo un poquitito más fluido entre nosotros. Y bueno, nuestras reflexiones parten un poquitito de esta manera. Son breves reflexiones sobre el concepto de ciudadanía debatidas en nuestro curso de Ecología Política. Los contextos sociales, ambientales, políticos y económicos tensionan las estructuras de la sociedad moderna,
sociedad que se encuentra en crisis. Los conocimientos normativos que buscaron organizar la estructura social, conocidos como el Estado, la República, la soberanía, las instituciones y la ciudadanía, no están respondiendo a las realidades de nuestros territorios. Creemos que estos constructos normativos son el resultado de una neoliberalización territorial que impacta a las, les y los sujetos de forma particular. Nuestros modos de vida se encuentran supeditados a acuerdos de desarrollo económicos con agentes locales de gran influencia en el mercado global, como la gran minería, las hidroeléctricas, las industrias asociadas al carbón, la producción de la industria del salmón, entre tantas otras. Esto ha sido posible por el desarrollo de la intervención de la soberanía nacional, que ha penetrado con sus políticas de desarrollo desde el sur al norte del país, con acciones y lógicas que desencadenan disputas diferentes de acuerdo al contexto de cada localidad. Así, el concepto de ciudadanía se convierte en un espacio de disputa porque ha sido irrumpida, sobre todo en estos últimos 40 años de modelo extractivista, afectando la vida cotidiana y las expectativas de vida. La revuelta popular fue el pronunciamiento de aquellas desigualdades que se viven en el ámbito de la vida íntima y se pronunciaron simbólicamente hacia la esfera pública para disputar nuevas formas de ciudadanía, colocando como prioridad que la dignidad de todas, todes y todos se hiciera costumbre. Ante el escenario actual que vivimos, a puertas de comenzar a redactar la Constitución chilena, se inicia un proceso de articulación del tejido social y la necesidad urgente de vincular necesidades, conflictos y expectativas para superar la actual idea de ciudadanía que es ejercida por la soberanía territorial. Por lo mismo agradecemos a nuestras invitadas el que estén acá y nos acompañen y les invitamos en esta oportunidad a responder. En primer lugar, ¿cuál ha sido el efecto de la crisis de estos 40 años de extractivismo y neoliberalismo en las prácticas ciudadanas de los territorios que nuestras constituyentes electas habitan? No sé si quisiera partir, Manuela, en el orden que desarrollaron y respondieron nuestra primera pregunta creativa. Muchas gracias. Ya. ¿Cuánto rato es para organizar el hablamiento? Ojalá, si pudiese ser una respuesta articulada en los primeros 5 minutos, yo te puedo ir dando el pase o mandándote un mensajito para poder hacerlo más ordenado. Muchas gracias. Sí, ya. Sí, bueno, yo creo que, saludarlas a todas y a todos, Mari Pulamien, saludar a Carolina, a Elisa, las admiro mucho. Agradecer también a Patti, compañera de Modatima, por invitarme y por tenerme presente. Y bueno, además confesar mi profunda admiración por Beatriz, que me leo los libros, los que edita, los que escribe, soy muy fan. Así que no, y me da mucha vergüenza que hablar frente a ella y a ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahora como en relación a la pregunta, yo he trabajado durante los últimos 10 años y fui electa en un territorio que es Wallmapu, en el que, si bien existe como un poco esta historia como de un poco de largo aliento respecto a la colonización y que existe un enfrentamiento entre el pueblo mapuche y el mundo occidental desde hace 500 años, lo cierto es que no podemos olvidar que no fue sino hasta 1890 cuando, a partir de los efectos de la comilla pacificación de la Araucanía y con la posterior anexión del Estado de Chile en territorios que en antaño eran Wallmapu y que estaban habitados por las comunidades y territorios, o sea, por las comunidades mapuche, es que se fue construyendo un ordenamiento territorial, jurídico, a la medida, digamos, de un modelo colonial que continuamente se fue reeditando durante la instalación y con la conformación del Estado chileno. En ese contexto creo que el derecho como un dispositivo jurídico, porque ese abogado también reprodujo muchas instancias de colonialismo, legitimando el despojo territorial, legitimando también la instalación de un modelo extractivo que no solamente depredó, como bien sabemos, como la naturaleza en sí. Si uno ve como los mapas y la cantidad de hectáreas que existen, que son propiedad de las forestales, y las que en cambio se han otorgado, por ejemplo, por vía de la CONADI hacia las comunidades, vamos a ver que existe una desigualdad territorial profunda. Y eso no solamente ha afectado la naturaleza, sino que también hoy día constituye una amenaza hacia, digamos, las formas de relacionarse que tienen las comunidades mapuches, las comunidades en sus territorios. Y hoy día, y eso a mí, yo como que yo partí un poco al revés, ¿no? Yo partí siendo defensora penal,
sacando a la gente de la cárcel, acusaciones por terrorismo, y de a poco me fui dando cuenta como cuál era el origen de eso. Y el origen de eso, claro, la criminalización y la violencia es consecuencia de algo anterior. ¿Y dónde están las raíces de este conflicto? Y claro, por un lado está en el despojo territorial, pero también está por la imposición de un modelo de relación con la naturaleza, desde el extractivismo, desde la apropiación, que en definitiva se encarnó en un conflicto territorial con las empresas forestales, por ejemplo en el caso mapuche. Y recordemos que el primer caso de ley antiterrorista fue precisamente en Lonco, Norín y Pichún, quienes tenían condenas por incendio a empresas forestales, es decir, como que todo el ordenamiento jurídico, las leyes antiterroristas, la ley de seguridad interior del Estado, finalmente lo que hizo fue un ordenamiento jurídico que legitimó esta desposesión territorial y la imposición de un modelo forestal, y que continuamente se reedita en normas que siguen replicando no solamente un sistema como de colonialismo jurídico, de desconocimiento de las MAPU, del derecho propio, sino que también plasma un modelo económico que sustenta este modelo forestal. Estamos hablando del Decreto Supremo 701, de la Ley Forestal, etcétera. Además, digamos, de la ineficacia de CONADI y de toda esta instancia, que además se suma a que a la imposición de un modelo hídrico que también desconoce la relación de los pueblos originarios con el agua como un ser esencial. Y en ese contexto hoy día yo creo que el conflicto socioterritorial más importante hoy día se vive no necesariamente desde el pueblo mapuche y el Estado. Sí, el Estado lo que ha hecho fue legitimar, digamos, la usurpación, ser también el brazo armado de una empresa, de empresas que están detrás, que son las empresas forestales, que son Mininco, que es Arauco, que es Mininco, y que no es dueño del pueblo de Chile, sino que son la familia Mate, la familia Angelini y sus intereses, y lo que ha hecho el Estado continuamente es legitimar, entre comillas, como ser guardianes de la propiedad de las forestales, por decir un ejemplo concreto. Y eso obviamente se replica en el ámbito de la salmonera, de la hidroeléctrica y en muchos aspectos así, pero creo que el modelo forestal refleja como lo que nos habla, así como Harvey en la teoría, así como no solamente esta desposesión territorial, sino también la implantación de modelos de seguridad y de leyes y normas que lo que hacen es implantar un modelo de legitimación de la criminalización y de la desposesión mediante también estos ordenamientos jurídicos monoculturales y represivos. Eso, 5 minutos, ahí creo que me retén. Muchas gracias, Manuela. Quisiera continuar con Carolina. No sé si tienes tu respuesta para esta primera pregunta, si quieres que te la anuncie nuevamente o quieres iniciarla. Bueno, me surgen varias ideas respecto de esta situación. Si centrarme en lo que ha significado el extractivismo, creo que es lo que, como también desde cada rincón, desde cada barrio, común y región, generó el estallido, ¿cierto? Y nos trajo a la constituyente. También decir que, bueno, esta necesidad de conseguir una silla en la constituyente surge también a propósito de una desesperación de la comunidad despojada del agua, de la muerte de cientos de animales, de la depredación de los territorios que se ha visto a nivel planetario. Petorca se ha hecho famoso, ¿verdad? Este pueblo, esta comuna se ha hecho famosa por la depredación de los suelos, la indolencia de las autoridades, y inclusive post-estallido, cuando se discute la priorización del derecho humano al agua, no se aprueba, porque requería una mayoría, ¿cierto? Entonces vemos que esto se traduce en un sufrimiento ambiental que genera incertidumbre, que genera resignación, pero también muchísima indignación, y que esa indignación nos llevó a levantar iniciativas en las que las prácticas se fueron dando a partir de la asociatividad de sistemas de agua potable rural, la articulación con el movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima, articulación entre regiones, articulación entre mesas directivas de APR con otras comunas, con otras provincias, y de esa forma construir una fuerza social, territorial, que empujara que empoderara lo que es esta posibilidad de estar en la Constitución. De los efectos hemos hablado durante más de una década respecto de qué ha significado perder el despojo del agua, tener que juntar agua, esperar un camión aljibe, sobrevivir con dudosa calidad de agua, ¿verdad? Los agrotóxicos, la sobrequimización de los suelos. Entonces,
para no extenderme más en ello, en los efectos, decir que la práctica ciudadana ha sido articularnos, ha sido asociarnos con los sistemas de agua potable rural, el movimiento, nace la colectiva feminista Petorca, nosotros nos logramos vincular a una colectiva hidrofeminista también, que reúne a geógrafas que generan autoformación, proyectos y toda una fuerza de vinculación con la academia. Y creo que esas vinculaciones han sido fundamentales para poder levantar esta voz en donde entendemos que el territorio es hidrosocial, en donde entendemos que el territorio debe ser relevado en la nueva constitución y por ahí me quedo. Creo que es importante que podamos establecer la propiedad común, los bienes comunes, y creo que eso ya es parte de la segunda respuesta. ¿Sí? Muchas gracias, Carolina. Quisiera saber si Elisa, de acuerdo a las reflexiones también de Manuela y Carolina, quiere sumarte con las respuestas asociadas también a tu territorio. Estás en el extremo sur de Chile. Sí, en el extremo sur-sur, aquí en la Patagonia rebelde, como le decimos, las feministas. Bueno, sí, para insumar un elemento más al análisis, porque obviamente estoy en plena sintonía con lo que han expresado aquí mis compañeras maravillosas, yo contenta de compartir este panel con ella y con ustedes, por supuesto. Bueno, creo que es súper importante mencionar, hacer también una recapitulación un poco ya en términos personales de mis activismos, donde nacen también desde la organización popular, desde organizaciones de izquierdas, ¿no? Levantando proyectos de educación popular, proyectos culturales, en fin, todo de forma autogestionada, y que finalmente la perspectiva feminista que en algún momento llega a nuestras vidas y atraviesa también nuestras realidades y nuestros análisis, me permite, al menos en términos personales, hacer un cruce también de las reflexiones del por qué, en el fondo, estamos subsumidos en una cultura del despojo, una cultura del sacrificio, ¿no? Pensando que justamente las reflexiones desde el mundo de las izquierdas muchas veces nos quedan cortas a las mujeres, a las disidencias, en cuanto no logran explicar además esas formas de opresión. Y desde ahí la lectura, digamos, desde pensar la cultura patriarcal que viene de la mano justamente con el periodo colonialista en nuestro país y en Latinoamérica, en el fondo, ha permitido finalmente facilitar la inserción o la imposición de un modelo económico también sacrificial, ¿no? Considerando que esta forma de ver el mundo, de relacionarse, considera un sinnúmero de jerarquías y de imposiciones de relaciones donde la situación de privilegio se impone por sobre el sacrificio de un otro, de una otra, pensando tanto en las relaciones humanas como lo masculino se sobrepone sobre lo femenino, pero también la razón, lo racional por sobre lo emocional, y también el ser humano sobre las otras especies y el ser humano sobre la tierra y los adultos sobre las infancias, y en fin, se establecen un sinnúmero de relaciones desiguales, ¿cierto? Y que desencadenan también formas violentas, ¿no? Violentas de justamente relacionarse, y instalan también una lógica sacrificial de la vida. Ese modelo económico sin duda ha sido facilitado por esa forma también de relacionarnos culturalmente. Me parece como muy interesante hacerlo desde ese lugar, porque finalmente desde el movimiento feminista se ha logrado también recoger justamente también los movimientos socioambientales, los movimientos de las diversidades, los movimientos también, o las luchas ancestrales de pueblos originarios, como que hay una convergencia también, comprendiendo que hay una visión interseccional también de las luchas, pensando que las opresiones también... Parece que Elisa perdió su conexión. Sí, al parecer sí. Oye, yo estaba tomando notas, pero fascinada. Y mientras me gustaría, hay ya preguntas en el chat, pero mientras dejo que Luis las sistematice, me voy a aprovechar y voy a preguntarle a Carolina y Manuela. ¿Ustedes creen, porque ciudadanía tradicionalmente se ha entendido, ¿no?, desde esta lógica de los derechos y deberes, y prácticamente limitada a esta cosa formal del voto?
Sin embargo, ustedes están dando cuenta de una riqueza de participación en nuevos espacios, muchas repitieron articulación, coordinación, organización, participación en colectivos. Entonces, siento que en los últimos años se han desarrollado nuevos espacios de participación. Ninguno de ustedes mencionó partidos políticos, las estructuras formales de participación. Entonces, ¿de qué modo estos nuevos espacios también imponen nuevas prácticas? Por ejemplo, horizontalidad. Elisa estaba hablando del feminismo y del cambio en las lógicas patriarcales. Entonces, ¿qué rescatan de esas prácticas y cuáles son los espacios y cómo eso habla de una nueva ciudadanía, ¿no? ¿Quiénes serían estos nuevos ciudadanos o ciudadanas o ciudadanes? No sé, yo soy ahí aprendiendo la E. No sé, Carolina, Manuela, que... Ya. Bueno, igual para contarle yo, en verdad como cuando me fui a vivir al sur, comencé a trabajar, yo me fui a vivir porque cuando me organizaba en Santiago conocí gente de la Alianza Territorial Mapuche y estaba estudiando Derecho y bueno, las cosas me llevaron allá y comencé a organizarme en una organización mapuche donde era como la única mujer dentro como siempre dentro de los espacios y donde también eran lógicas súper distintas. Yo venía como de la típica, así como organización chilena, que uno tiene reuniones, asambleas, actas, decisiones, y las cosas eran súper distintas. O sea, en el fondo no necesitábamos, o sea, yo era la abogada y soy la abogada, yo sé lo que tengo que hacer, nadie me dice lo que tengo que hacer, sé que si hay algún detenido lo tengo que sacar, si ahí van a poner una central hidroeléctrica, tengo que hacer que la paren, estudiar en eso, trabajar en eso y ya está. Y bueno, voy a la ceremonia, nos juntamos cuando nos tenemos que juntar, yo lo que sea, pero es súper distinto cómo nos organizamos como las personas que no venimos del mundo indígena. Y de ahí también empecé como desde mi perspectiva se empezaron a dar cosas. Y evidentemente eso también tiene como sus propias tensiones que tienen que ver con quién es una. Pues igual yo soy una mujer occidental, soy feminista y planteo también mi forma de entender las cosas, pero al final del día también esas cosas nos van enriqueciendo. Y me parece súper interesante como, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, como que los únicos temas eran en relación como a la tierra, pero hoy día en los guillatunes se habla, por ejemplo, de la importancia del agua, se habla de la importancia de recuperar el agua, se habla también de esta dimensión como cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos el conflicto con la central hidroeléctrica Doña Alicia en el río Cautín, teníamos que comprobar y probar que estaba mal hecho la pega del CEA, que en el fondo no tenía ningún sentido que no hicieran consulta, y lo que hicimos es generar una metodología en que organizamos a todas las comunidades, y ahí estuvo el Pablo Mancilla, geógrafo, colega ahí de la Caro de Modatima, o sea, el hermano del Camilo de Modatima, y así, y comenzamos a trabajar desde, por ejemplo, el pensamiento antiguo, el Raquizón, los lugares que se acordaban de su historia, hicimos un mapa como desde los territorios ancestrales de la memoria colectiva, y eso me tocó como alegarlo en el Tribunal Ambiental y precisamente logramos dar vuelta a esa resolución y ganamos en la Corte Suprema y le ganamos a Keri, que es una empresa así ultra cuica, así a todos los ricos, detuvimos la central eléctrica, y eso fue increíble porque también fue utilizar metodologías como participativas en contextos indígenas, pero que en definitiva también hicieron a mucha gente reencontrarse con sí misma, porque el proceso de despojo no es solamente territorial, es también desde el pensamiento y de esta conexión con la naturaleza. Tampoco vamos a creer que la gente porque vive en Cautín va a estar así súper conectada con el medio ambiente y porque esos son procesos de construcción. Y al mismo tiempo también significó como en ese encuentro con la defensa medioambiental un encuentro entre comunidades indígenas, comunidades mapuche y la ciudadanía organizada o la gente más ecologista, y nos encontramos todos, hacíamos actividades, no sé, por la Plaza de Cautín, marcha entre todos, entonces se fue generando diálogos interculturales desde también la defensa de la naturaleza, que fue como un piso común entre todas y todos quienes estábamos participando. Y ese proceso yo creo que hoy día también ha sido súper significativo, porque cuando yo creo que, bueno, todas quienes estamos acá planteamos nuestras propuestas con la constituyente, propuestas ecológicas que tienen que ver con la superación del modelo extractivista, con la defensa de la naturaleza, con la defensa del agua. Finalmente, independiente de quiénes seamos como personas, nuestro discurso y nuestros puntos en común fueron finalmente los victoriosos y por algo estamos acá. Entonces esta apuesta por poner como en deliberación nuestro trabajo y nuestras certezas colectivas como movimientos sociales fue una apuesta que hicimos como muy intuitivamente, nadie de aquí está, yo ni votaba antes,
voté por la prueba nomás, y desde ahí como en adelante se fueron siendo mayoritarias, y hoy día tenemos la posibilidad realmente de plasmarlo en una constitución, pero también plasmarlo en una participación durante este proceso. No me voy a extender porque es mucho, pero lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Manuela. Carolina o Elisa. Le doy el espacio a la Elisa, que está con problema de señal. Es que me perdí la pregunta. No escuché la pregunta porque me caí. Era un poco, estaba rellenando, Elisa, estaba hablando de que ustedes habían hablado mucho sobre organización, articulación y nuevos espacios de participación que son distintos a cómo se entiende ciudadanía de una manera tradicional que tiene que ver con ir a votar, con participar en un partido político, con esas estructuras que están totalmente, no fueron parte de su proceso. Entonces, ¿de qué modo creían ustedes que los aprendizajes que habían tenido de esto estaba caracterizando una nueva ciudadanía, una nueva forma de practicar y ejercer la ciudadanía? Claro, Nuevos de todas espacios. maneras. De todas maneras, pues que son prácticas también como antiguas. Yo siento que de alguna manera la forma en que vivimos también el feminismo hoy es un rescate también de formas preexistentes, ¿no? De relacionarse también o de activar políticamente entre mujeres, que son prácticas seguramente heredadas de forma muy ancestral, ¿no? La forma también de parlamentar, de asamblear, de conversar, siempre respeto, siempre la escucha. Siempre tratando de buscar un consenso que no es impositivo, que no es desde la anulación del disenso, sino que la integración también de la diversidad, ¿no? Creo que esas formas de activar políticamente no es algo como que se está inventando ahora, sino que es algo muy antiguo y que permanece finalmente en la forma que tenemos también accionar acá, en el momento constituyente, cuando se abre desde la destitución a la constitución. Pues hemos diseñado también un parlamento justamente también en rescate de esta costumbre tan profunda que tienen justamente los pueblos indígenas, los pueblos originarios, de generar un espacio de conversación, un espacio de liberación sin control del tiempo, ¿no? O sea, como que Cronos no intervenga, sino que realmente vamos a estar un día entero, 2 días enteros, lo que sea necesario hasta encontrar un lugar común. Y creo que esa siempre ha sido un poco la sintonía que se ha articulado estos últimos años también desde el movimiento acá en Magallanes, generando jornadas, encuentros, la jornada feminista de la Patagonia, ahora este último año y medio pues el Parlamento Feminista de la Patagonia Rebelde, y que finalmente ha sido un punto de encuentro de muchísimas compañeras que han estado constantemente en lucha, pues en resistencia, y desde ahí proponer, ¿no? Cuáles son las alternativas de vida. Es una alternativa que, como tú bien dices, van mucho más allá de estas imposiciones ciudadanas, ¿no? Que emergen desde una institucionalidad y que son tremendamente cerradas y sesgadas, porque finalmente te limitan tu posibilidad de incidir, la posibilidad de crear también nuevos mundos posibles, desde sencillamente un amarre hacia un voto cada 4 años que no tiene absolutamente ningún sentido, porque es un amarre que te condiciona también a la única forma también que tienen de ver y concebir el mundo. Entonces, creo que finalmente ahora lo que se abre es la posibilidad de gestar y de consolidar estos proyectos que se han venido tramando, se han venido enlazando, no solamente este último periodo, sino que se conectan también con luchas históricas, pues hay un rescate de memorias también desde el movimiento feminista que ha estado siempre muy presente. Entonces, no sé, yo creo que finalmente la alegría que nos ha dado la entrada también de muchas compañeras desde movimientos socioambientales y feministas a la convención es justamente la posibilidad de comenzar a sembrar también estas alternativas de vidas y de mundos posibles que venimos soñando hace tanto tiempo, ¿no? Así que eso es lo que les puedo expresar de los sentires que se viven por acá, por estas tierras. Gracias, Elisa. Carolina. Sí, bueno, coincido plenamente con lo que ha planteado la Manu y también Elisa. A nosotros decir que la desesperación, el cansancio de estar exigiendo a las estructuras ya impuestas, a las instituciones que ya debieran trabajar en el bien común, en el acceso digno al agua,
no dieron el ancho. Nosotros trabajamos 10 años en la movilización social, en la mediatización, en la parlamentarización del conflicto por el acceso digno al agua, y nos dimos cuenta que no quedaba de otra que pasar a la arena política, que no quedaba de otra, que teníamos que ser sujetos políticos territoriales, sujetas políticas territoriales, y que desde ahí vamos a disputar la institucionalidad, una institucionalidad claramente centralizada, patriarcal, que tenemos que transformar las estructuras del poder, y eso es empoderarnos también. Eso es construir dinámicas territoriales de empoderamiento. Me llama mucho la atención cuando uno revisa la radiografía de la convención, cómo surgen movimientos territoriales constituyentes, cómo surge una mayoría independiente desde las regiones, la misma vocería de los pueblos que congrega a un montón de constituyentes que son regionales, que son independientes, y que tenemos muchas similitudes con las personas que representan a pueblos originarios, indígenas, que tenemos muchos acercamientos con todas las colectividades feministas. Entonces, bien decía un profesor, hace poco vi un video de un profesor que planteaba cómo el ambientalismo, las personas que hemos vivido estas zonas de sacrificio, nos toca hoy día disputar la institucionalidad y representar también estos principios de lo socioecológico, y creo que tenemos mucha afinidad con los pueblos originarios, y eso me pone muy contenta. Cuando uno ve como estas radiografías que han salido de la convención, se da cuenta que en lo discursivo, en el análisis del discurso, se ve que tenemos mayoría para los bienes comunes, la naturaleza como sujeto de derecho, la plurinacionalidad. Entonces, eso me pone muy contenta. Yo también no soy partidaria de la democracia representativa que hemos venido viviendo, como planteaba bien Elisa. Me parece que hoy día estamos transitando hacia una democracia más directa, más participativa que representativa, y por ahí también hemos construido un compromiso, no solo con estos principios ambientalistas, ecologistas, sino que también hemos construido un principio de la transparencia y la participación activa en la Convención Constitucional, porque bien sabemos que desde el año 2000 en adelante vienen organizándose, articulándose movimientos que hablan de la Asamblea Constituyente, que no se logró bien como quisiéramos, sino que tenemos hoy día la obligación, la representación, el compromiso, la facultad de poder otorgarle una transversalidad, una transparencia, y también la posibilidad de la participación ciudadana inclusiva deliberante. Eso. Muchas gracias a las tres por respondernos de forma profunda y honesta ante todos los habitares que están en sus territorios también. Y justamente para complementar este diálogo, en donde también observo mucho la necesidad de instalar cuáles son esos despojos territoriales y esas amenazas que se han vivido en los territorios, y esta necesidad de trascender a modelos más participativos que representativos, la siguiente pregunta que teníamos preparada para ustedes es: desde estas realidades ambientales, ¿no es cierto?, desde estas amenazas que se están viviendo y despojos históricos, ¿cuáles son los tipos o el tipo de ciudadanía que nuestro país requiere? ¿Y qué debería quedar plasmado en esta nueva constitución a partir del concepto de ciudadanía? De forma quizás un poco más... generar un diálogo que pudiese llevarnos desde ahí, desde una semántica constituyente. No sé si Manuela... ¿Quieres comenzar? Sí, igual hay cosas como que creo que es difícil que una ya como que las plantee como ciertas, porque creo que esto va a ser como, finalmente, esta respuesta, y en especial, digamos, como cuando hablamos de participación en ciudadanía, creo que tienen que ser dadas por las propias asambleas, territorios en los debates. O sea, creo que hay conceptos que están en construcción, y a mí, tal como lo planteó Elisa, me parece que hoy día lo que es relevante es cómo entendemos los derechos, y en general, como desde una clave colectiva, desde una clave de participación, y eso significa que si hablamos como, por ejemplo, de derechos civiles y políticos, no podemos como circunscribirlo a esta concepción liberal
que son derechos individuales que se satisfacen con ir a votar una vez cada 4 años o en un plebiscito, que está bien, que es una dimensión, pero también hay otra dimensión que tiene que ver con la participación dentro y fuera de los canales institucionales, es decir, tanto como en este tipo de instancias, pero también en la protesta, en la movilización social, en el ejercicio directo de los derechos, y creo que eso finalmente son solo las certezas que tengo, y creo que este es un proceso en construcción y que tiene que dialogar entre como fuera y dentro del proceso constituyente y de la institucionalidad en general. Muchas gracias, Manuela. Le vamos a dar el pase, perdón, Carolina, a Elisa, que va a entrar al bosque en cualquier momento, entonces la podemos perder. Si pudieses comentarnos tu visión desde el tipo de ciudadanía. Sí, gracias y disculpen que nos atrasamos con la grabación y nada, estoy con poquita señal, pero bueno, yo comparto igual lo que dice Manu y creo que hay una demanda súper presente en muchísimas convencionales, que es justamente ampliar los márgenes de la democracia, ¿no? Como decía la Caro, o sea, que ya no quedó absolutamente corta la democracia representativa, es absolutamente insuficiente y es algo que claramente tenemos que transformar y romper también esos amarres. Y en ese sentido, apostar a una democracia plena, una democracia participativa, informada y vinculante con la esfera de lo público. Y una democracia directa también, o sea, tener herramientas súper concretas de participación ciudadana y incidencia. O sea, por ejemplo, la posibilidad de levantar iniciativas populares de ley, la posibilidad de tener revocabilidad de los cargos públicos, la posibilidad de no sé, pues tener más alternativas de plebiscito, que no es una cosa tan excepcional levantar un plebiscito, ¿no? O sea, si hay cosas que queramos transformar, por ejemplo, incluso de esta nueva constitución que vamos a escribir, pues que haya mayores facilidades de poder hacerlo, que tengamos herramientas también de fiscalización ciudadana, una defensoría popular, por ejemplo, en fin, hay muchísimas herramientas que son experiencia comparada. Si uno revisa finalmente cómo se funciona en otros países, pues hay elementos muy interesantes que podríamos incorporar, de manera también de mantener despierta también este espíritu que se ha levantado en el país, y que finalmente no nos volvamos a dormir, porque igual es súper importante hacer un diagnóstico profundo del por qué finalmente se genera también esta crisis social, que efectivamente pasa por las brutales desigualdades, inequidades, injusticias y todo lo que ya sabemos, pero por otra parte también el desinterés y la desidia respecto a la política pasa porque no pasa absolutamente nada si es que participamos efectivamente en las limitadas herramientas que existen en la actualidad. O sea, efectivamente hay consultas ciudadanas, hay consulta indígena, pero ¿qué pasa con ellos? O sea, son procesos que finalmente terminan en archivadores, juntando polvo, no tienen ningún tipo de incidencia ni vinculación con las decisiones que se toman. Entonces, eso tiene que claramente transformarse para, de alguna manera, que recuperemos también ese ánimo, esa animosidad de querer participar y de incidir y de organizarnos, porque finalmente es la única posibilidad de seguir transformando, que esto se mantenga en un estado de vigilia, que nos sigamos organizando, ampliando aún más las redes y fortalezcamos finalmente esas organizaciones populares de diversa índole, ya sea desde el mundo socioambiental, feminista, indígena, etcétera, etcétera, vecinales, barriales. O sea, en definitiva, la única alternativa de transformar efectivamente es que lo hagamos en forma colectiva, en forma comunitaria. Si no, no vamos a, es que es imposible que ese tipo de soluciones vengan desde arriba, ¿no? Como hay que revertir también esa lógica, ir desde abajo construyendo finalmente y fortaleciendo el tejido. Así que nada, la apuesta aquí, democracia participativa, informada, vinculante, democracia directa, creo que tiene que elevarse a rango constitucional de todas maneras. Y me voy a adentrar al bosque a ver si me acompañan antes de que se me vaya la señal un ratico, para que nada, conozcan un poquito el paisaje también de acá de Magallanes. Gracias, Elisa. Mientras Elisa se desplaza hacia el bosque, invito a Carolina que empiece a dar su respuesta. Bueno, sí, creo que es importante conectar con la ciudadanía nuevamente. Creo que el estallido social demostró todas las ganas de participar, de estar informado. Creo que eso, en ese sentido, la transparencia y la participación vinculante, como muy bien lo planteó Elisa, una participación distinta, con rango constitucional, que permita la deliberación, la vinculación de las decisiones. Nosotros tenemos un compromiso de conformar comunidades constituyentes como un espacio de deliberación en el Distrito 6.
lo hemos compartido con otras personas que fueron electas también, y también desarrollamos una guía participativa pensando en la soberanía, en la autonomía de cada uno de los espacios, de ser un instrumento flexible para la participación, en donde podamos transparentar todo lo que se está haciendo en la convención y también dar posibilidad de conectar a la ciudadanía a través de resoluciones en estas asambleas territoriales. También decimos que ser comunidad constituyente es decir común y unidad al mismo tiempo, y construir algo que nos une, que nos mantiene en el bien común, y que desde ahí esas resoluciones y estas asambleas vayan mucho más allá de las mesas, de los cabildos, sino que sea conformar un entramado, un tejido social que ha sido destruido por la dictadura, que ha sido destruido por el miedo, por el patriarcado, por la imposición violenta de la política neoliberal. Y creo que eso tampoco podemos dejar de decirlo, que ha habido mucha violencia, mucho amedrentamiento. Parte de nuestras compañeras, y me incluyo, hemos recibido amenazas, hostigamiento por defender el agua, la tierra, el medio ambiente. Y también sabemos que es importante la integración, en el sentido de que no podemos repetirnos las mesas de trabajo o que se hagan 100 cabildos en una misma comuna, no porque no queramos muchos cabildos, sino porque también evitar entrar en una lógica de competencia o de duplicidad de las asambleas, sino que haya realmente una integración del mundo social organizado, lo sindical, lo ambiental, lo feminista. Creo que ese es un horizonte que podemos trabajar en este nuevo Chile, que exige participar, que exige conocer, y que muchas veces recibe solamente la información de los medios de comunicación que son hegemónicos, como por ejemplo el que ha estado pasando con la Vocería de los Pueblos cuando se pide asesoría técnica. Yo estuve revisando hilos de Twitter, comentarios en la transmisión que se realizan, y mucha violencia y mucha desinformación respecto de lo que se plantea, porque claro, salió el Mercurio a decir queremos más plata, queremos sueldos, y no es eso, queremos una autonomía decisional, queremos una convención autónoma, queremos una convención que no esté intervenida a través del presupuesto por el gobierno, un gobierno que no quiere participación ciudadana. Entonces, claramente es importante contar con un presupuesto para la difusión, para el trabajo periodístico, para el periodismo alternativo e independiente, que realmente permita informar, transparentar, y por supuesto el trabajo de los territoriales que van a poder llevar este mensaje a todas y cada una de las asambleas vecinales, barriales y las comunidades constituyentes, por supuesto. Gracias, Carolina. Vamos a dar paso ahora, voy a leer algunas de las preguntas del público, que son bastantes, pero quería que Elisa activara su micrófono y dijera algo para que la cámara de Facebook muestre ese hermoso y maravilloso bosque. Para todos los santiaguinos que estamos encerrados, ver ese bosque es un lujo. Así que muchas gracias por compartir esa imagen. No, feliz de poder compartir igual un poquito de bosque antes del viaje a Santiago. Igual me está haciendo súper bien esta salida, por mucho que sea de trabajo, pero bueno, aquí estamos, en el bosque magallánico. Bueno, en el chat, sí, vuelvo a invitar a los comentarios y preguntas. Voy a leer algunas. Oscar Betanzo pregunta sobre qué opinan de la posibilidad de establecer derechos a la naturaleza, que este pase de ser objeto de valoración a sujeto de valoración. Y quizás hablando de ciudadanía, como hemos estado hablando de ciudadanía, hay un vínculo, ¿no? Somos hermanos, somos primos. ¿Cómo se ve eso? Félix Liberona dice, tradicionalmente los procesos de crisis en Chile terminan con una ampliación de las bases de la élite, entre paréntesis reunificación. ¿Cómo el territorio habilita que ese proceso no ocurra nuevamente y qué estrategias podrían tomarse para ello? José Frías a Carolina Vilches. Con relación a la escasez del agua, especialmente en Chile, teniendo en cuenta que este negocio del agua es el tercero más lucrativo del mundo, pregunta, ¿el poder económico no nos estará generando el ambiente como para que aceptemos y asumamos que tenemos que aceptar la solución con desalinizadoras y no del mejor uso del agua que corre por nuestro país? Francisco Martínez
recoge la frase de Elisa sobre la cultura patriarcal que ha facilitado el modelo económico sacrificial. Dice, el primer comunicado de convencionales fue ambiental y 2 días después nace la articulación de la vocería del pueblo con notable componente ambiental y feminista. Pregunta, ¿hay una raíz ambiental? ¿Cómo la vocería favorece un punto de encuentro entre demandas ambientales y feministas? Carolina habla de afinidad con pueblos originarios en estas temáticas. ¿Cómo ven las oportunidades y obstáculos con tales representantes para lograr el avance de estas demandas? Luis Mellado pregunta, son muchas preguntas, voy a decir esta y cedo para que no se nos olvide. Luis Mellado pregunta si la participación ciudadana y la consulta indígena no son vinculantes. ¿Hay voluntad política para que así sean? Y voy a dejarlo acá para después retomar las que siguen. ¿Le damos el paso a Manuela primero? Que ha sido nuestra primera en todas las preguntas. Pero quería responder la de la desaladora, que es cortita. Ya, dale, Ya, Carolina. porque eso no- Ya, bueno, decirles que el concepto de escasez hídrica es un concepto de mercado, primero que todo. Oferta y demanda. Y aumentar la oferta a través de las desaladoras significa solamente también aumentar la demanda. La demanda sigue creciendo y es infinita a propósito del modelo económico. Entonces creemos que es un giro en el modelo económico el que puede terminar con esta ambición que siempre está embarazada de agua, que siempre requiere más agua y más agua y más suelo. Sabemos que el modelo económico depredador que estamos viviendo lo que hace es necesitar agua, suelo, ¿verdad? Para poder ir ampliando su frontera de cultivos, de monocultivos. Entonces, nuestra idea es ampliar esta mirada y no hablar de nuevas fuentes, porque el agua no es infinita, o sea, existen otras fuentes, el agua gris, ¿verdad? La recolección de agua salada, etcétera. Existen mecanismos que hemos probado, pero en realidad también nos hemos dado cuenta que la disponibilidad hídrica para el consumo humano existe y de la naturaleza. Lo que pasa es que está acaparada y priorizada para quien es titular de derechos de agua. Eso. Gracias, Carolina. Elisa o Manuela, ¿quién quiere seguir? A ver, sí, dale. Bueno, yo creo que, a ver, es que son un montón de preguntas, pero me gustaría igual referirme justamente al cómo logramos conectar, al cómo logramos incorporar o poder conectar las luchas, ¿no? Las distintas demandas también. Y creo que finalmente cuando se logra hacer un análisis desde la raíz del problema, lo que se estaba conversando en un inicio, de cómo finalmente se genera esta alianza entre el capitalismo y el patriarcado, logramos también conectar las luchas de una forma más, y el colonialismo, ¿no? De una forma más efectiva, generando esa sintonía también en términos emocionales, en términos de cómo se conectan históricamente también nuestras luchas y de cómo estamos apostando a una liberación de todas las opresiones, ¿no? Creo que hay que ser súper cautos también en cómo finalmente este modelo que se implanta desde esas distintas visiones, o sea, esas distintas imposiciones, necesitamos atacarlas de alguna manera, como sumar todas las fuerzas y todas las experiencias para proponer estas alternativas de vida. O sea, no se puede luchar solamente desde, no sé, por ejemplo, desde lo socioambiental y dejar de lado el feminismo y dejar de lado las resistencias indígenas. Creo que tiene que ser un empuje colectivo y respaldando todas las distintas luchas de cada uno de los sectores. Y en ese sentido, obviamente, no dejar solas a quienes hemos logrado entrar a la convención. Tenemos una conexión desde los territorios y el empuje tiene que también ser desde nuestros territorios, no soltar las movilizaciones. O sea, va a ser súper importante porque finalmente este proceso que estamos viviendo es un proceso político, por sobre todas las cosas político, más que técnico, ¿no? Entonces, por mucho que logremos respaldar técnicamente todas las discusiones que vamos a dar en esas mesas, va a servir muchísimo todos los antecedentes, los aportes desde el mundo de la ciencia, la diversidad, ¿cierto? Desde las culturas ancestrales que van a proponer ahí también. Es muy importante que esto sea respaldado desde los territorios y hacer una presión política también
justamente desde los movimientos de masa para que las decisiones sean tomadas efectivamente, porque el quórum igual es alto. Eso como por una parte creo que va a ser súper importante, como que todas las personas que están acompañando justamente este envío tomen en consideración aquello, que no podemos tampoco soltar, digamos, lo que se ha despertado también el 18 de octubre. Y ahora lo otro, súper importante, no caer en las falsas soluciones. O sea, evidentemente vienen hace unos años ya proponiendo una falsa solución desde el capitalismo verde, que no viene a solucionar absolutamente nada, lo que mencionaban por ahí en un comentario. O sea, claro, nos están ofreciendo como, bueno, entonces las desalinizadoras, vale, pero ¿qué pasa con la suficiencia, con la eficiencia energética, con revisar también la matriz productiva, la matriz de desarrollo? O sea, ¿para qué seguimos produciendo en exceso y en abundancia cosas que finalmente terminan siendo desechos, los plásticos de un solo uso? No sé, en fin, como hay un montón de cosas que hay que revisar de forma súper profunda para que finalmente no caigamos justamente en estas falsas soluciones del capitalismo verde que vienen con las energías limpias y un montón de cosas que siguen también sustentándose en procesos que son extractivistas. Entonces, desde ahí creo que va a ser súper importante hacer una revisión muy profunda, absolutamente todo. O sea, cuando decimos que realmente queremos cambiarlo todo es porque efectivamente es todo lo que tenemos que revisar, discutir en profundidad y transformar. Ahí economías diversas, solidarias, economías circulares, economías locales, en fin, hay muchas alternativas que tenemos que poner sobre la mesa para construir algo que realmente valga la pena y que realmente proponga una solución que nos permita finalmente seguir sosteniendo la vida en el planeta. Gracias, Elisa. Manuela. Pucha, es como difícil agregar algo más de lo que planteó Elisa. Me voy a hacer cargo de materia consulta que se preguntó. Y ahí yo creo que es muy importante, no solo, o sea, como dos cosas. Primero, como utilizar los más altos estándares en materia de participación, y en base a eso la consulta tiene también limitaciones. De hecho, existen otros estándares que es el consentimiento previo, libre e informado, que lo que implica es que no solamente exista una consulta respecto a como cuál es la opinión de las comunidades respecto a los proyectos de inversión en los territorios, sino que existe un consentimiento, que ese consentimiento tiene que ser previo a la instalación, que tiene que ser libre de coacciones y que además debe ser informado. Y en ese contexto creo que ya también se hace central aspectos como, por ejemplo, la desmilitarización del Gualmapu, toda vez que bien sabemos que frente a la resistencia entre los proyectos extractivos, siempre la criminalización ha sido una de las estrategias del Estado y de las empresas para abordarlo. Y en consecuencia con ello, creo que ese es un estándar que debería realizarse y que además hay que modificar no solamente en materia indígena, sino también en materia medioambiental, la vinculación que deben tener las consultas, es decir, hoy día los procesos medioambientales, cuando, si es que, y son un elemento también de que exista, digamos, un estudio de impacto ambiental, porque si es por declaración no se hace consulta indígena, estas consultas son meramente consultivas, no son vinculantes, e incluso la participación ciudadana dentro de los procedimientos de calificación ambiental es insuficiente, en el fondo no es vinculante y lo único que en el fondo que te otorga te habilita para poder después recurrir ante el tribunal ambiental, pero es muy exigua ese aspecto. Y además hay otro tema muy importante que tiene que ver con el acceso a la justicia. Porque hoy día, bueno, siempre lo digo, pero en Chile existen 3 tribunales ambientales para todo el país, para todas las regiones. Y esos tribunales ambientales, para acceder a aquello, tiene que pagar abogados no existe, ninguna defensoría pública, ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni nadie te va a representar en ese tipo de litigios. Entonces, claramente aquí hay una afectación a un derecho medioambiental que, por un lado, tiene que ser subsanado con la ratificación del Tratado de Escazú, como mínimo, pero también tiene que ir de la mano con la reestructuración de la institucionalidad ambiental y de la relación que existe con las comunidades. Gracias, Manuela. Alfonsina, tenemos preparada una última pregunta, pero se me perdió, no son muchas preguntas. A ver, había una pregunta en el público que me la hicieron 3 veces. A ver,
Por una parte, Felipe Labra dice, se habla de la naturaleza como sujeto de derecho y por otro como bienes comunes. ¿Cómo compatibilizar ambas visiones sobre la naturaleza en la discusión constituyente, considerando que pueden ser visiones o lógicas contradictorias? Y Armando Caroca pregunta sobre cómo incluir en los contenidos de la nueva Constitución la planificación territorial y la recuperación, justicia y reparación de las zonas de sacrificio. No sé quién quiere partir con esas preguntas. Tata, ya es la pausa de la una. Carolina, ¿quieres partir tú? Parece que perdimos a Carolina un ratito. Manuela. Que se me fue un poco la pregunta, ¿cuál era? Perdón. Hay una pregunta sobre si consideran que lo de la discusión, considerar la naturaleza como darle derechos o entenderla desde la lógica de los comunes puede ser contradictorio. Y la otra pregunta es sobre cómo incluir en la Constitución algún mecanismo para recuperar justicia o reparar las zonas de sacrificio. Sí, yo, o sea, no creo que necesariamente considerar que la naturaleza tiene derecho va a ser contradictorio con que algunos elementos puedan ser concebidos como un bien común en razón como como pienso en el agua, ¿no? Como en la utilización del agua también con fines ecológicos, es decir, no necesariamente que sea un bien común implica de que va a ser sometido a una apropiación desmedida, como lo que sucede ahora. Por eso creo que es importante como primero establecer la existencia de derechos de la naturaleza, ampliar la titularidad en torno a los derechos, es decir, no, como también pensar que los animales deben tener derecho, de que la naturaleza, pero los animales también necesitan agua, ¿no? Entonces como que tenemos que, yo creo que no necesariamente tiene que existir una contradicción, sino que hay que establecer también de qué modo también se puede, porque como en el fondo se mantiene el equilibrio ecosistémico, creo que eso es más o menos la clave y que eso no sería contradictorio con que la naturaleza tuviese derecho. Sí, yo podría agregar que nosotros hemos planteado que el agua es un bien común inapropiable, en el sentido de que también sentimos que primero restituirle el agua a la tierra es esencial porque se ha generado un mercado del agua, ¿ya? Y una sobreexplotación, sobreentrega de derechos, una especulación sobre la misma. Entonces, respecto a la disponibilidad hídrica, acá la cuenca del río Ligua y Petorca están sobreentregadas sobre 5 veces. Entonces, vemos esta necesidad de restituir el agua a la tierra, pero también sabemos que hay muchas personas, me incluyo, a quienes se nos ha negado la tierra, el acceso a la tierra. Y por lo tanto, no basta con restituir el agua a la tierra y terminar con el mercado de las aguas, el negocio, sino que también hay que declararlo un bien natural común inapropiable y terminar con esto que es la mercantilización del agua. Y por último, claramente prelación de uso, que tiene que ver con que primero el agua para la naturaleza, para la vida, y luego para el consumo humano, y así, en el sentido de que si no tenemos territorio, no tenemos hábitat, no tenemos ningún derecho humano tampoco. Gracias, Carolina. Hay una pregunta también, están llegando muchas, ya hay mucho interés por las opiniones y las reflexiones que se están generando, pero nos preguntan si usar el término la casa común podría ser considerado ampliamente antropocéntrico. José Frías lo pregunta. No sé, Elisa, ¿quieres partir, reaccionar a esta pregunta? Logré escuchar lo de antropocéntrico, porfa, si me repites el inicio. José Frías dice que el concepto tan al uso hoy día de la casa común, ¿no estiman que sigue siendo ampliamente antropocéntrico?
Bueno, pues claro, o sea, es que un sinnúmero de que claramente, si lo vamos a ver siempre desde la perspectiva humana, si también reconocer que somos animales humanos, yo creo que es es parte de nuestra naturaleza de alguna manera, y ahí hay muchísimo que construir sin duda. Y bueno, yo creo que lo más interesante va a ser de este proceso de construcción colectiva y diversa, va a ser también la perspectiva de las culturas indígenas, que sin duda tienen muchísimas más conexión y de pronto conceptos de los cuales vamos a aprender mucho de cómo conciben también la relación con la naturaleza de una forma integradora, de una forma tremendamente dialogante y de una forma también desde el reconocimiento de la ecodependencia, inter y ecodependencia. Lo de casa común, claro. Claro, yo no sé, seguramente también hemos usado muchas veces ese término, pero creo que también sin miedo al error, porque equivocarse también y ir reconstruyendo los términos es parte del proceso en el que estamos viviendo, que es de una transformación también reprofunda. Así que no sé qué más comentar al respecto. Gracias. Y quisiera agregar que en ese sentido, que cuando se habla de casa común, yo lo entiendo como la construcción de acuerdos entre seres humanos, en que el texto va a ser escrito por seres humanos y acordado por seres humanos, y que son los acuerdos a que se le denomina la casa común, que sería la Carta Magna, la Constitución, y que si bien tiene una mirada antropocéntrica, en el contenido obviamente va a estar debatido con todos estos principios de sustentabilidad, de justicia ambiental, de la madre tierra, naturaleza como sujeta de derechos, y que en eso hay amplia mayoría en los relatos de las candidaturas que se dieron y de las personas electas también. Así que creo que esa es la casa común. Muchas gracias, Carolina. La verdad, yo podría seguir conversando mucho rato, pero creo que es la hora de almuerzo y hay varios que están preocupados, pero nos gustaría ofrecerles un espacio de cierre para que comenten un poco cuáles son sus expectativas y sus desafíos en relación al proceso que van a empezar el domingo, a la idea, ¿cuánto creen ustedes que podría avanzar el debate sobre reflexiones de nuevas ciudadanías y prácticas en lo que se viene ahora? Bueno, yo creo que hoy día lo primero que me pasa es como también quiero esclarecer de que no porque hayamos sabido electas o porque tengamos un programa o pertenezcamos a movimientos, tenemos como todas las respuestas a preguntas tan complejas, ¿no? Así a veces me dicen, bueno, ¿cómo hacer modelo económico post-extractivista? Y como, bueno, igual no sé, digo, soy abogada, pertenezco a un movimiento, pero tampoco sé todas las cosas. Y eso también significa de que también todos y todas quienes tenemos intereses, opiniones, conocimientos y saberes en todos nuestros temas, tenemos que pensar de qué modo somos un aporte en este proceso constituyente, más allá de ponernos a escribir o hacer paper de eso, que está bien, pero también es importante que hoy día yo creo que la academia y estos espacios universitarios como este debatan y sean un aporte concreto a los movimientos sociales, a los movimientos populares que también requieren de estos saberes. Y que también dialoguen con otros saberes, con los saberes de las comunidades indígenas, los saberes feministas, como decía la Elisa. Y creo que hoy día, más allá de tener como la solución respecto a cómo, o ya la estructura, claro, igual obviamente nosotras funcionamos en torno a asamblea y estamos trabajando con distintos colectivos, grupos y participamos, como hacemos participación de otra forma, ¿no? Pero creo que hoy día también es relevante comprender de que no sabemos todo, de que cada uno tendrá su profesión, sus conocimientos, su experiencia, pero eso no significa que sepa todos los temas ni en la profundidad que, por ejemplo, ustedes pueden tener. Entonces, hoy día necesario también es construir esos puentes y poner a la academia y al conocimiento al servicio de las luchas populares y del movimiento social, feminista y ecológico. Así que invitados también a cuando los invitemos a nuestro espacio a que también sean un aporte, porque creo que va a ser muy, muy, muy necesario. Gracias. Gracias, Manuela. ¿Elisa o Carolina? Sí, bueno, ahí como para ir en la misma sintonía de la mano, yo creo que efectivamente la lógica que
que traemos y que ha logrado ingresar también a la convención, que viene desde los movimientos populares, movimientos sociales, que es colaborativa, o sea, no tiene nada que ver con las lógicas de la competitividad, de estar en función de las siguientes elecciones, que es como opera también los partidos políticos tradicionales. Va a proponer también y va, de alguna manera yo siento que tomar también su sitio dentro de las lógicas de la convención, y justamente que vamos a estar a disposición. Yo creo que la única posibilidad de tener un buen resultado es actuar en base a la colaboración y a la cooperación en función de la diversidad de experiencias, de saberes, de conocimiento que trae cada uno al espacio. Al menos así ya estaba prefigurándose desde el espacio de vocería de los pueblos, donde compartimos ahí también con Manu y con Caro, y creo que finalmente ha traído resultados súper positivos, considerando el sinnúmero de barreras que hemos tenido que sortear también en un inicio lleno de tropiezos, ¿no? Donde claramente hay una evidente intencionalidad de querer hacer lo mínimo necesario para poder echar a andar este asunto desde el Ejecutivo, y donde finalmente quienes hemos estado marcando la pauta son justamente quienes venimos de movimientos sociales, de pueblos originarios, proponiendo estas nuevas formas, ¿no? Es como, vamos en pos del bien común, hay que anticiparse a todo. Así que, no sé, yo tengo muchas esperanzas y obviamente es un tremendo desafío, pero siento que eso es lo que va a primar, estas lógicas basadas en la colaboración, en lo cooperativo, y apostando siempre hacia el bien común, hacia el buen vivir. Así que eso creo que va a andar bien, siempre ahí en resguardo de que ese espíritu se mantenga. Gracias, Elisa. Carolina. Bueno, sí, yo agradecer el espacio a las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo permanentemente, a las agrupaciones que han puesto su confianza en nosotras, y decirles, bueno, que comparto las palabras de la Manu, de la Elisa, respecto de la sobreexigencia y a veces como de manera programada o por patriarcado estamos como tratando de poner a una persona siempre adelante o arriba, y creemos en la horizontalidad, en esa colaboración, en la reciprocidad. Y creo que bien lo menciona Elisa, como que va a ser un principio de la cooperación, de la colaboración, no de competencia. Y también porque siento que las comunidades como con las que yo me relaciono están súper, a veces súper reprimidas o con mucha opresión, entonces se nos da una responsabilidad de encarar, de acuerpar, pero que eso no tiene que ver con que tengamos la sabiduría del todo. Somos comunidades constituyentes desde Petorca, somos compañeras con Manuela, también con Elisa, y en ese sentido yo tengo toda la confianza de también que esto va a salir bien, que vamos a dar los espacios para que sucedan los cambios que necesitamos que sucedan, respecto primero de incidir en las leyes de indulto, de amnistía, con el proyecto de ley de indulto de los presos y presas políticas de la revuelta, de incidir en la autonomía de la convención para poder tener también un pasar bastante transparente y no como lo que está planificando el gobierno, ¿verdad? Y también el tema de los presupuestos, de cómo se va desarrollando la convención, no solo en transparentar, sino que también en cómo se puede financiar la participación vinculante y que entregue una responsabilidad a toda la ciudadanía, porque el hecho de querer ser comunidad constituyente para nosotros es la construcción circular de la normativa jurídica, que quiere decir que pase por las comunidades y después también se devuelva para que se viva y se encarne esta ley, no sea solamente un escrito, sino que la posibilidad que tenemos de poder vivir la Constitución, de poder desarrollar una política pública incidente en adelante, inclusive de conformar un Congreso que sea distinto, con escaños ciudadanos, que es lo que nosotros hemos propuesto, constituir un escaño ciudadano en el Congreso,
sea a partir de una ciudadanía informada de qué es la Constitución, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros derechos, cuál es el acuerdo al cual el pacto social que se construyó, y para eso la construcción de la norma tiene que ser con participación ciudadana, con colaboración, con cooperación, y bajo esos principios de transparencia también y de liberación. Así que agradecer a todas las personas que desde antes, más de un año que estamos en este camino de ser constituyentes todas y todes, y seguir en este camino a pesar de la incertidumbre, a pesar de las zancadillas que nos va poniendo el gobierno, a pesar de la desinformación, seguir en este camino con toda la confianza de que venceremos y será hermosa. Eso. Muchas gracias. Vamos a terminar ya. Patricia tiene unas palabras de cierre. Sí, bueno, agradecer muchísimo sus reflexiones. Me quedo con algunas ideas que han planteado sobre la insistencia en generar un proceso vinculante, fortalecer los espacios de diálogo, incorporar algunas preguntas como cómo pensar en los derechos de la naturaleza, cómo terminar con la mercantilización del agua, incorporar los conceptos y saberes ancestrales y por sobre todo darles voz a las mujeres de los territorios que ustedes en parte han hecho o están de alguna forma representando esa misión, dando cuenta de las distintas actividades feministas y territoriales que han desarrollado en sus respectivos territorios, pero cómo esa voz de las mujeres la van a llevar a la discusión convencional. Me quedo con los conceptos de empoderar, acuerpar y liderar el proceso, y cómo también quedarnos con la misión de desarticular el modelo capitalista y patriarcal en esta nueva redacción. Y a ver si nos volvemos a reunir en otro conversatorio que dialogue en torno a la ecología política feminista, que podría ser un próximo encuentro a propósito de la tremenda experiencia, sabiduría de ustedes y el feminismo que también lo llevan por delante. Muchas gracias. Yo, la verdad, me voy con el corazón muy lleno porque me siento demasiado honrada de que tengamos a estas tremendas constituyentes, mujeres con humildad, con sabiduría y con mucho trabajo de territorio. Me encanta que el futuro se empiece a escribir con palabras como solidaridad, colaboración y que tengan súper claro que la construcción de la ciudadanía es un proceso continuo y que tiene que ser activo y es responsabilidad de todas y todos, y ustedes sin duda representan eso y yo estoy segura que va a ser un proceso bonito, así que mucha suerte, muchas gracias a nombre del curso de Ecología Política, del doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, del magíster en Geografía y toda la comunidad académica. Quiero darle las gracias también a Luis, Patricia y Alfonsina que organizaron esta actividad, a las personas que nos acompañaron en el Facebook Live, mi primera experiencia ahí, así que muchas gracias, de verdad, mucha suerte, y en lo que necesiten nosotras vamos a estar aquí para acompañarlas y dialogar en todos los espacios que sea necesario, porque eso es la universidad y eso es la academia. Así que muchas gracias a todos los que nos están viendo y hasta la próxima. Suerte el domingo. Gracias, chao, chao. Chao, muchas Chao. gracias, que estén súper bien, nos vemos. Chao. Chao. Gracias.